Esto es realmente sorprendente. Los científicos han abierto una cueva sellada durante millones de años y han hecho un descubrimiento asombroso. ¿Qué podría esconder una cueva tan antigua? La vida siempre encuentra formas de surgir en los lugares más inesperados. Acompáñanos en un viaje para descubrir 15 hallazgos impactantes en las cuevas de la Tierra. ¿Serán artefactos antiguos, restos de civilizaciones perdidas o nuevas especies? Vamos a averiguarlo. Número 1. El asesino con hacha Joseph Henry Loveless no era ningún santo. En 1916 fue llevado a prisión bajo sospecha de haber asesinado con hacha a su esposa, Agnes. Pero este hombre era astuto. Usando una pequeña sierra escondida en su zapato, Loveless escapó de la cárcel y desapareció en el aire. Pero fue descubierto en 1979 por una familia, pero no de la manera que uno esperaría. La familia se topó con un hallazgo muy perturbador en Buffalo Cave, Idaho. Descubrieron un torso sin cabeza dentro de un saco de arpillera. 12 años después, en 1991, alguien encontró una mano similar cerca de allí. Eso desencadenó una búsqueda que finalmente descubrió las piernas y un brazo faltantes. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Finalmente, después de 18 largos años, deciden someter el cuerpo a una prueba de ADN. Y resulta que no hay amor. Su propio nieto, que está cerca de cumplir 90 años, proporcionó su propio ADN para confirmarlo con certeza, resolviendo el misterio para siempre. Pero nadie sabe exactamente cómo fue que Agnes tuvo su espantoso final sin amor. Algunos especulan que la familia de Agnes, impulsada por la venganza, pudo haberlo localizado y haberle hecho justicia. Pero los detalles siguen envueltos en incertidumbre. La exploración continua de cuevas en todo el planeta es fundamental para comprender mejor nuestro planeta y nuestra historia. Número 2. La Cueva del Horror de Israel. Los rollos del Mar Muerto no fueron encontrados de una sola vez como si fueran un antiguo tesoro. En realidad, están formados por miles de fragmentos de pergaminos que siguen apareciendo a lo largo de los años. Los arqueólogos han estado tropezando con estos fragmentos desde la década de 1940 y siguen descubriendo más. En 2021 encontraron algunas piezas nuevas en una cueva de Israel llamada la Cueva del Horror. Esta cueva recibió su horrible nombre en la década de 1960, cuando se encontraron los cuerpos de 40 judíos que fueron asesinados por soldados romanos en el siglo II. Los investigadores decidieron volver a visitar la infame cueva en 2021. ¿Y qué encontraron? No solo los rollos del Mar Muerto, sino también los restos momificados de una joven que vivió hace unos 6.000 años. Estos nuevos fragmentos de pergaminos están escritos en griego, pero el nombre de Dios está escrito en hebreo. Al parecer, estos pergaminos pertenecían a rebeldes judíos que se escondieron después de que su revuelta contra el dominio romano fracasara en el siglo II. Ahora, los fragmentos que encontraron contienen versículos de los libros de Zacarías y Nahum que forman parte de una colección conocida como el Libro de los 12 Profetas Menores. Es como encontrar una pieza de un antiguo rompecabezas. Pero eso no es todo. Junto a los pergaminos, también descubrieron algunas monedas raras de la época de la revuelta judía e incluso una cesta intacta de unos undefined años de antigüedad. Llegar a la cueva en sí no es tan fácil como se podría pensar. Está ubicada a unos 80 metros por debajo de un acantilado, por lo que tuvieron que enviar equipos de rapel para acceder a ella. Toda esta operación fue parte de un esfuerzo por proteger las cuevas de los saqueadores que buscan estos valiosos artefactos. El desierto de Judea nos ha dado muchísimo, desde los famosos rollos del Mar Muerto hasta estos nuevos hallazgos. Es como una verdadera aventura arqueológica, descubriendo los secretos del pasado. Un fragmento de pergamino a la vez. Número 3. Sacrificios humanos cristalizados. Un sitio arqueológico en Belice llamado Acton Tunakil Muknal, o la Cueva del Sepulcro de Cristal, alberga un tesoro de artefactos mayas y algunos descubrimientos inquietantes. Esta no es una cueva común. Era un lugar donde se sacrificaban personas en rituales. Cuando explores la cueva, te encontrarás con esqueletos que yacen entre artefactos ceremoniales y decoraciones. Incluso colocaron algunos de los esqueletos en altares. Estos huesos van desde niños pequeños hasta adultos, y algunos de ellos tienen formas de cráneo extrañas. Pero lo que más llama la atención son los restos de la doncella de cristal.
Este pobre muchacho de 17 años, al que inicialmente confundieron con una niña, tuvo un final realmente brutal. Sus huesos están completamente cubiertos de cristales de calcio, lo que le da el aspecto de la escultura más retorcida que hayas visto jamás. La cueva data de alrededor del 250 AD 100 al 909 después de Cristo, y los antiguos mayas creían que era un punto de encuentro para los dioses que controlaban la agricultura y la lluvia. Debieron pensar que sacrificar humanos complacería a esas deidades. Si bien el sacrificio humano es, afortunadamente, algo del pasado, llegar a la cueva todavía no es un paseo por el parque. Es necesario estar en buena forma para llegar nadando hasta la entrada. Y solo 2 operadores turísticos tienen permitido guiar a los visitantes a este monumento nacional. Si estás preparado para una aventura que te ponga los pelos de punta y tienes la resistencia para nadar, Actun Tunichil Muknal puede ser el lugar ideal para ti. Solo prepárate para ver paisajes escalofriantes y recibir una lección de historia que no olvidarás fácilmente. Número 4. La gigantesca cueva de los cristales de Chihuahua, México. Una cueva llena de cristales parece sacada de una fantasía, pero nuestras imaginaciones más salvajes tienden a hacerse realidad. En las profundidades de la Sierra de Naica en Chihuahua, México, se esconde una maravilla que cautiva la imaginación. La gigantesca cueva de cristal. Ubicada a 300 metros bajo tierra, esta cueva es un reino fascinante adornado con extraordinarios cristales de yeso que desafían la creencia. Estos magníficos cristales, en forma de columnas colosales, han crecido en silencio sin ser molestados durante más de medio millón de años. Algunas son tan grandes que se extienden a lo largo de la cueva. Se las ha comparado con la mítica fortaleza de la Soledad de Superman. Lamentablemente, el acceso a esta maravilla cristalina es imposible para los turistas. Tal vez sea lo mejor, ya que se trata de un lugar muy peligroso. Al ser húmedo y caluroso, ni siquiera los científicos tienen vía libre para entrar. Pero, ¿cómo se produjo semejante maravilla? Debajo de la montaña, las fallas regionales sirven como conductos para que el magma ascendiera hacia la superficie de la Tierra. Hace casi 26 millones de años, este proceso dio origen a la propia montaña y sentó las bases para el nacimiento de los magníficos cristales. Las aguas subterráneas inundaron la cueva de cristales durante decenas de miles de años. Esta agua, impulsada hacia arriba por una cámara de magma más profunda, contenía un mineral llamado anhidrita. A temperaturas superiores a los 62 degrees 100, la anhidrita permanece estable. Sin embargo, a temperaturas más bajas, se disuelve y se transforma en yeso, una transformación reversible. La presencia del magma debajo de la cueva mantuvo la temperatura del agua a un nivel ideal. Pero a medida que pasaba el tiempo, el agua descendió gradualmente por debajo del umbral crítico de 136 grados Fahrenheit. Este cambio provocó que la anhidrita se descompusiera, liberando calcio y sulfato en el agua. Estas partículas comenzaron a recombinarse y cristalizarse, formando un tipo único de yeso conocido como selenito. La cueva se convirtió en un fascinante reino de cristales de selenita de color blanco. Sumergidos en agua y protegidos de los cambios drásticos de temperatura, estos cristales crecieron continuamente, desafiando los límites del tiempo. Número 5. Esqueletos de 9000 años de antigüedad. Imagínese descubrir un esqueleto antiguo y descubrir que es un pariente suyo, fallecido hace generaciones. Eso es exactamente lo que le pasó a este profesor de historia. En 1903, se descubrieron los restos de un esqueleto de 9000 años de antigüedad en una cueva de Cheddar, Inglaterra. Nadie se imaginaba que este hallazgo extraordinario conduciría más tarde a una revelación asombrosa. Años más tarde, un profesor de historia llamado Adrian Target, que vivía a tiro de piedra de allí, sería reconocido como pariente directo del difunto a lo largo de unas asombrosas 300 generaciones. Esta notable conexión le ha valido al esqueleto el título de pariente confirmado más lejano del mundo. A través del análisis de ADN a lo largo de la línea materna, se descubrió que la composición genética de Adrian Target coincidía con la del hombre de Cheddar, el esqueleto completo más antiguo jamás descubierto en Gran Bretaña. Sorprendentemente, el hombre de Cheddar vivió durante el año 7150 a.C.
antes de la llegada de la agricultura. Esta conexión genética entre un individuo moderno y un ancestro antiguo plantea interrogantes intrigantes sobre la preservación y continuidad del patrimonio genético humano. La sorprendente revelación surgió durante la producción de una serie de televisión llamada Once Upon a Time in the West, que indagaba en la arqueología de Somerset. Como parte del programa, se realizaron pruebas de ADN a 20 individuos locales con vínculos ancestrales con la región. El Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Oxford realizó el análisis, comparando el material genético recuperado de la cavidad pulpar de una de las muelas del hombre de Cheddar con el ADN de los participantes. La cueva de Gulf en Cheddar Gorge, donde se encontró inicialmente el esqueleto, ocupa un lugar de importancia primordial en el descubrimiento de restos humanos del Paleolítico en Inglaterra. Este notable descubrimiento ha proporcionado información valiosa sobre las primeras etapas de la agricultura humana y desafía las suposiciones previas sobre la expansión de la agricultura en Europa Occidental. Los restos del hombre de Cheddar sugieren una fascinante historia de prácticas agrícolas que se desarrollaron dentro de la población local, algo que contradice la creencia predominante de que los agricultores emigraron desde Europa del Este. Esta revelación revolucionaria obliga a reconsiderar las complejas interacciones e intercambios culturales que dieron forma a la trayectoria de la civilización humana en tiempos prehistóricos. La vida del hombre de Cheddar habría estado íntimamente relacionada con los densos bosques y la abundante vida salvaje de la época. Como cazador, recolector, habría dependido de la caza de ciervos, conejos, aves acuáticas y tal vez incluso de peces, además de buscar nueces, frutas y raíces comestibles. Cheddar Gorge, con sus refugios prefabricados cerca del bosque y el manantial natural, probablemente ofrecía un entorno abundante y seguro para su comunidad, que probablemente estaba formada por familias extensas. Físicamente, el hombre de Cheddar no habría aparecido fuera de lugar en nuestro mundo moderno. Su parecido con los humanos contemporáneos sería sorprendente, ya que podría mimetizarse fácilmente con ropa a medida confeccionada con cuero cocido o pieles de animales. Si bien vivió demasiado tarde para ver mamuts lanudos, existió antes del amanecer de la agricultura y los cambios radicales que traería a las sociedades humanas. Consideremos el hecho de que el Homo sapiens primitivo apareció por primera vez hace 300 años, pero la diferencia anatómica más distintiva que tenían era el tamaño de su cerebro, con cráneos tan grandes como los nuestros, o incluso más grandes. Los científicos creen que el tamaño del cerebro humano completamente moderno solo apareció hace aproximadamente 100 años. Si tenemos en cuenta estos hechos, 9.000 años es un periodo de tiempo pequeño, evolutivamente hablando, por eso el hombre de Cheddar se integraría perfectamente en el año actual. El notable vínculo familiar entre el hombre Cheddar y Adrian Target supera cualquier conexión registrada anteriormente con antepasados lejanos. Incluso el linaje de la familia real solo se puede rastrear hasta el rey Egbert, que reinó entre los años 829 y 830 después de Cristo. En cambio, la conexión genética entre el hombre Cheddar y Adrian Target abarca una asombrosa extensión de tiempo, revelando los hilos perdurables que nos conectan con nuestras antiguas raíces. Número 6. Los arcos y flechas más antiguos. La tecnología de arco y flecha más antigua jamás encontrada se encontró en una cueva en Sri Lanka. Este increíble descubrimiento data de hace 48 años, lo que lo convierte en la evidencia más antigua de tiro con arco en esta parte del mundo. Los exploradores estaban excavando en torno a Phagien Lena, una cueva en el suroeste de Sri Lanka, hasta que encontraron algo. La cueva no solo tenía puntas de flecha, sino también unas cuentas decorativas elaboradas con ocre mineral y conchas de caracoles marinos. Lo interesante de este descubrimiento es que no solo es una gran revelación para el sur de Asia, sino que podría ser la evidencia más antigua de tiro con arco en toda Eurasia, lo que demuestra lo avanzados tecnológicamente que eran estos pueblos. Según los investigadores, este descubrimiento nos dice algo muy interesante sobre nuestros primeros antepasados humanos. Parece que sabían cómo adaptarse a diferentes entornos y tenían un conjunto de herramientas muy diverso bajo la manga. No podemos evitar reconocerles el mérito de ser ingeniosos. Las puntas de proyectil que encontraron, hechas de huesos de animales, tenían una antigüedad de 48 años,
pero se descubrieron en una capa ligeramente más joven de unos 14 años. Y las cuentas de moda que descubrieron resultaron estar unidas a las flechas mediante una técnica de arco y flecha. ¿Te imaginas cazar ardillas y conejos con puntas de flecha hechas de cuentas? Los arqueólogos están entusiasmados con este descubrimiento, ya que va en contra de la idea de que toda la innovación humana se originó en África y Europa. Se están dando cuenta de que lugares como el sur de Asia también son un serio contendiente cuando se trata de técnicas innovadoras. Nuestros antepasados en Sri Lanka definitivamente estaban muy por delante de la tendencia. Número 7. Caracoles translúcidos. Un grupo de espeleólogos y biólogos descubrió algo nunca antes visto. Mientras exploraban las profundidades del misterioso sistema de cuevas de Lukina Hama-Trojama en Croacia, descubrieron una nueva especie de caracoles. Pero no se trataba de los típicos caracoles de jardín. Eran translúcidos. Estos caracoles translúcidos, pertenecientes al género Zoospium, son dignos de admirar. Viven en las oscuras profundidades de la cueva, a una profundidad de 3.200 pies debajo de la superficie, y puede que no lo creas, pero son completamente ciegos y viven en la oscuridad total. Pero no fue fácil descubrir estos caracoles. La cueva que estos exploradores y biólogos estaban explorando no es una aventura de espeleología común y corriente. Es una de las cuevas más profundas de la Tierra, clasificada entre las 20 mejores. Es el tipo de lugar en el que esperarías encontrarte con criaturas raras. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando el equipo se adentró más en la cueva y recolectó especímenes de animales. En el camino, se encontraron con un pequeño caracol que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Lo llamaron Zospeum tolusum, y su aspecto era realmente extraordinario. El caracol tenía una hermosa concha translúcida, como una pequeña obra de arte en forma de cúpula. Como es típico en los caracoles, estos eran lentos. Se desplazan a unos pocos milímetros o centímetros por semana, y aún así suelen moverse en círculos. Les gusta pastar a sus anchas en su cómoda cueva. Cuando el equipo llevó el caracol recién descubierto al taxónomo Alexander Wigan en Alemania, confirmó que esta especie era totalmente nueva en el mundo científico. En realidad, es un mundo completamente nuevo en las profundidades de nuestro planeta. Número 8. Aves extintas. En 1987, un equipo de arqueólogos de la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda desenterró una garra de un pájaro que había desaparecido de nuestro planeta hacía mucho tiempo. El pájaro moa. Pero no eran solo huesos y garras. Aún quedaban músculos y carne pegados a los restos óseos de las garras. Estos pájaros mojados no eran motivo de risa. Solían vagar por las tierras de Nueva Zelanda y había 8 especies diferentes de ellos. Algunos eran de un tamaño similar al de un pavo promedio, mientras que otros eran enormes, alcanzando alturas de 36 metros y pesando hasta 227 kilos. Los expertos pudieron datar la garra y resultó tener alrededor de 3.300 años, lo que confirma que esta ave era una antigua nativa de Nueva Zelanda. Naturalmente, cuando las imágenes de esta garra cubierta de carne aparecieron en Internet, causaron un gran revuelo en las redes sociales. La gente se volvió loca y comentó que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Esto es comprensible, ya que no todos los días se encuentra una criatura preservada del pasado. Incluso el actor Mark Hamill, que interpretó a Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias, se sumó a la conversación en Twitter. Bromeó diciendo que la garra se parecía a la mano de un rancor, una enorme criatura alienígena parecida a un reptil de El Retorno del Jedi. Número 9. Esculturas de pájaros. En 2003, se desenterró una pequeña escultura de un pájaro en las profundidades de la cueva Hohlefels en Alemania. Pero no se trataba de una escultura de un pájaro cualquiera. Esta pequeña belleza tenía más de 30 años y estaba tallada en marfil de mamut. Es muy posible que sea la representación de un pájaro más antiguo que se haya encontrado. Este arte es muy antiguo, pero además de su impresionante antigüedad, ¿qué más tiene de especial? Esto ha arrojado algo de luz sobre la migración y las creencias de nuestros primeros antepasados humanos. Esta pieza finamente elaborada nos dio una idea del mundo del chamanismo. ¿Cómo? Representando un ave acuática con cabeza de caballo y la majestuosa melena de un león. Una criatura bastante fantástica.
Las aves, especialmente las acuáticas, eran muy valoradas como símbolos en las prácticas chamánicas, y esta pequeña talla era una prueba sólida de esa creencia. Además, este pájaro sobre el marfil no es una obra de arte de aficionados. Parece tan real que casi podría alzar el vuelo. La cabeza, los ojos y ese cuello elegantemente estirado contribuyen a su apariencia realista. El artista que está detrás de esta obra maestra estaría orgulloso de saber que su creación se ha convertido en la representación más antigua de un pájaro jamás descubierta. Pero este pequeño pájaro no estaba solo. Fue encontrado junto a una figura de búho en una cueva en Francia. Parece que nuestros primeros antepasados humanos tenían una afición por el arte aviar. Aunque es similar a las pinturas rupestres realizadas por nuestros rudos primos, los neandertales, no fueron ellos los responsables. Los investigadores han llegado a la conclusión de que en realidad fueron realizadas por los primeros humanos modernos. Gracias a la datación por carbono, los investigadores determinaron la edad de estas extraordinarias tallas. La técnica reveló que estas maravillas artísticas fueron cuidadosamente talladas hace entre 28 y 35 años. Estas figuras de pájaros pueden ser pequeñas, pero su importancia es enorme. Nos ofrecen una fascinante ventana al pasado. Número 10. Los dos vinos más antiguos de la historia. Dicen que el vino solo mejora con el tiempo. Imaginemos que nos topamos con lo que podría ser el vino más antiguo jamás encontrado. Los investigadores descubrieron algo completamente inesperado. En una fascinante cueva de Sicilia, se descubrieron pruebas que sugieren que la elaboración del vino se hacía en Italia hace más de 6.000 años, contrariamente a lo que entendemos sobre sus orígenes antiguos. Lo que hace que esto sea aún mejor es que no se trata solo del cultivo de la uva, sino de residuos de vino. Los investigadores dieron el gran golpe cuando encontraron 5 muestras orgánicas de vino en vasijas de terracota de la Edad del Cobre. Estos frascos permanecieron en una cueva de piedra caliza en la costa suroeste de Sicilia durante siglos, desde el cuarto milenio a.C. Pero, ¿cómo sabían que era realmente vino? Descubrieron la presencia de ácido tartárico y su sal, conocidos cariñosamente como cremor tártaro, componentes clave que se encuentran en las uvas durante el proceso de elaboración del vino. Se trataba del santo grial de las pruebas que confirmaban que, sin lugar a dudas, estos recipientes se utilizaban para almacenar vino. Este descubrimiento tiene muchas implicaciones. Se trata de la evidencia más antigua conocida de residuos de vino en toda la Italia prehistórica. Los científicos pensaban que la elaboración del vino comenzó en Italia en el año 1200 a.C., tras la colonización de los antiguos griegos. Pero ahora tienen que retrasar esa fecha 3.000 años. Aquí se está reescribiendo la historia. Hemos podido vislumbrar el rico patrimonio vitivinícola que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sicilia, una tierra famosa por su producción de vino, ahora puede presumir con orgullo de tener una cultura vitivinícola aún más antigua. Número 11. Cueva de Chauvet, Francia. Un conjunto de huellas encontradas en el interior de una cueva de Francia contaba una historia fascinante sobre el origen de la compañía humana con perros. Estas huellas, que datan de hace 26 años, sugieren que nuestro vínculo con los perros podría ser anterior a la última edad de hielo. Resulta que la creencia convencional de que los perros fueron domesticados hace unos 15 años podría necesitar una actualización importante. Las huellas se encontraron una al lado de la otra, lo que indica que un niño pequeño y un lobo o un perro caminaron juntos por la cueva. Estas antiguas huellas cubrían una distancia de 45 metros y se conservaron en arcilla endurecida durante miles de años. Estas huellas fueron descubiertas en 1994 por Jean-Marie Chauvedin, la persona que dio nombre a la cueva. A medida que se desarrolla la historia, podemos imaginarnos vívidamente la escena en las profundidades de la cueva de Chauvet. Un niño paleolítico, de entre 8 y 10 años, estaba explorando los oscuros pasadizos con un lobo o un perro como compañero. Las evidencias sugieren que el niño llevaba una linterna, ya que se encontró una mancha de carbón en el lugar donde se habían detenido a limpiarla. Pero este descubrimiento va más allá de una simple compañía entre un niño y un can. Desafía nuestra comprensión de cuándo y cómo los perros se convirtieron en el mejor amigo del hombre. Anteriormente se creía que los lobos habían empezado a pasar tiempo cerca de las granjas humanas al final de la última edad de hielo, lo que dio lugar a su domesticación. Sin embargo,
Nuevos hallazgos arqueológicos y pruebas avanzadas de ADN revelan una historia diferente. Según las últimas teorías, los humanos y los perros evolucionaron juntos. Las antiguas huellas de la cueva Chauvet demuestran que nuestra relación con los perros se remonta a mucho antes de lo que pensábamos. En lugar de que los humanos domesticaran y criaran lobos, parece que nuestro vínculo con los perros se basaba en beneficios mutuos y respeto. La cooperación entre los primeros humanos y los lobos se habría basado en similitudes en la estructura social y los objetivos de caza, así como en un profundo conocimiento de las intenciones y estados de ánimo de cada uno. Es fascinante pensar en las implicaciones de esta nueva comprensión. La idea de que los perros fueron nuestros compañeros y amigos hace más de 30 años abre una perspectiva totalmente nueva sobre nuestra historia compartida. La ausencia de imágenes de perros o lobos en las pinturas rupestres podría indicar que estos primeros perros lobo tenían un significado simbólico especial para nuestros antepasados, distinto de otros animales. El vínculo entre los humanos y los perros es una historia atemporal que se remonta a miles y miles de años. Número 12. Cuevas de estalagmitas de 175 años de antigüedad. En una cueva del sur de Francia se encuentran unos antiguos anillos de estalagmitas quemados por el fuego que datan de hace unos asombrosos 175 años. Resulta que nuestros primos perdidos hace mucho tiempo, los neandertales, eran verdaderos trabajadores de la construcción. Esta cueva está llena de detalles fascinantes que te dejarán boquiabierto. Esta cueva se encuentra a 48 kilómetros de Toulouse, Francia. Los arqueólogos encontraron aquí alrededor de 400 estalagmitas, meticulosamente apiladas para crear no solo una, sino dos estructuras circulares. Todo esto se encontraba a una asombrosa distancia de 330 metros dentro de la cueva. ¿Cómo eran estas estructuras? Una de ellas era un círculo perfecto de 2,5 metros, mientras que la otra tenía una peculiar forma ovalada de unos 4,5 metros de ancho y 6 de largo. Pero lo realmente extraño del hallazgo fue esto. Mostraban signos de haber sido quemadas por el fuego. ¿Por qué demonios se prendió fuego a estos anillos? Es un misterio que todavía deja perplejos a los expertos. Lo verdaderamente asombroso de este descubrimiento es que está poniendo patas arriba nuestra comprensión de los neandertales. Antes pensábamos que eran simples habitantes rudos de cuevas, pero estos antiguos arquitectos eran mucho más sofisticados de lo que les dábamos crédito. Según los investigadores, no se trató de un trabajo individual, sino de un esfuerzo colectivo que implicó organización social y trabajo en equipo. Imaginen las conversaciones, la planificación y los roles asignados. Algunos neandertales llevaban antorchas, mientras que otros trasladaban materiales y los colocaban de una forma u otra, como en un proyecto de construcción prehistórico. Ahora bien, no podemos decir con certeza para qué se utilizaban estas estructuras. Es posible que sirvieran como refugios temporales o tuvieran algún significado espiritual para los neandertales. Pero lo que sí está claro es que su creación requirió habilidad, organización y ojo para el diseño. Estos hombres y mujeres de las cavernas fueron verdaderos arquitectos de su tiempo. Esto nos demuestra que los neandertales estaban a la altura de los primeros humanos en cuanto a destreza técnica, habilidades para la caza y la pesca, e incluso en su expresión artística. ¿Quién hubiera pensado que nuestros antiguos parientes tenían tal talento para la construcción y la creatividad? Número 13. Verduras asadas, de 170 años. ¿Quién sabía que unas verduras de raíz asadas de 170 años de antigüedad podrían proporcionarnos información fascinante sobre las dietas de nuestros ancestros antiguos? En lo profundo de la cueva fronteriza de Sudáfrica, los científicos tropezaron con fragmentos carbonizados de verduras enterrados en capas de ceniza. Y estos productos son las hortalizas asadas más antiguas que se han encontrado. Los primeros humanos no solo se alimentaban de carne de mamuts y tigres dientes de sable. La verdadera dieta paleo incluía una dosis saludable de verduras asadas repletas de valiosos carbohidratos. Los arqueólogos creen que nuestros antepasados tenían una dieta equilibrada que combinaba carbohidratos y proteínas. Tenían un don para la diversidad culinaria. Pero, ¿cómo descubrieron este antiguo tesoro? No fue fácil.
El equipo de investigadores tuvo que examinar minuciosamente innumerables restos carbonizados bajo microscopio. Fueron necesarios años de trabajo detectivesco para identificar los trozos carbonizados como rizomas del género Hypoxis. Los rizomas, para quienes no los conozcan, son los tallos subterráneos de las plantas. Piense en ellos como joyas ocultas bajo la superficie de la tierra. Pero tal vez se pregunte a qué saben estos rizomas de Hypoxis. No se parecen en nada a una papa común y corriente. Tienen un sabor parecido al del ñame, lo que les da un toque único. Y parece que los primeros humanos no pudieron resistirse a su bondad almidonada. Resulta que solían comer estas verduras asadas con bastante frecuencia. Esto lo demuestra el hecho de que se encontraron muchos fragmentos de rizoma, lo que lo convirtió en algo habitual en su dieta. Este descubrimiento desafía la idea de que nuestros antepasados se alimentaban exclusivamente de carne. Olvídense de la idea errónea de que eran animales exclusivamente carnívoros. Tenían un gran aprecio por los productos agrícolas. El equilibrio es fundamental en una dieta saludable. Sin embargo, incluso para nuestros antepasados antiguos, no todos los rizomas de Hypoxis son iguales. Existe una especie en particular conocida como Hypoxis hemirocalidaea, o patata africana, que tiene un sabor amargo y se utiliza más con fines medicinales que como fuente de alimento. Los habitantes de las cavernas fronterizas probablemente se alimentaban de una especie diferente con rizomas de pulpa blanca como Hypoxus angustifolia, que era mucho más sabrosa. Número 14. El hombre de Altamura en las profundidades de una cueva italiana. Un hallazgo extraordinario que ha desvelado los misterios de nuestros antiguos parientes. Conozca al hombre de Altamura. Un esqueleto de 170 años de antigüedad descubierto en las cuevas de La Malonga en 1993. Este extraordinario descubrimiento sorprendió a los investigadores. Se trataba del fragmento más antiguo de esqueleto neandertal del que se pudo extraer ADN. Lamentablemente, debido al frágil estado del cráneo y a su confinamiento entre estalactitas y estalagmitas, fue difícil realizar un análisis exhaustivo. Los restos se dejaron intactos para evitar cualquier daño, pero ese no fue el final. El gran avance se produjo cuando los científicos lograron extraer ADN del omóplato derecho del hombre de Altamura. Estas moléculas antiguas, que posiblemente datan de hace 170 años, prometen revelar una imagen completa de la vida neandertal como nunca antes se había visto. El hombre de Altamura no es un fósil común. De hecho, un paleontólogo que participó en la investigación afirma que se trata del esqueleto humano más intacto que se ha encontrado jamás. De la cabeza a los pies, se han conservado casi todos los elementos óseos, lo que nos ofrece una visión sin precedentes del pasado. Sin embargo, desentrañar el misterio del linaje del hombre de Altamura no fue fácil. Si bien presenta características típicas de los neandertales en la cara y la parte posterior del cráneo, también presenta algunas peculiaridades. Las enormes crestas superciliares, que no se veían en ningún otro neandertal, complicaron el proceso de identificación. Pero para aumentar el desafío, el esqueleto permanece parcialmente recubierto de roca, lo que dificulta su examen. La datación por radiocarbono arrojó resultados asombrosos, señalando la edad del esqueleto entre 130 y 170 años. Sin embargo, vale la pena señalar que estos huesos no son los fósiles neandertales más antiguos que conocemos. Número 15. Cueva de Moval, Rumania. Una cueva que ha estado aislada durante 55, los investigadores finalmente descubrieron una cueva que había estado en funcionamiento durante millones de años. Esta cueva, conocida como la Cueva Móvil, alberga un entorno peligroso. No hay luz solar y el aire está lleno de toxinas. Sin embargo, de alguna manera, hay un ecosistema extraordinario en su interior. La cueva fue descubierta inicialmente en 1986 por trabajadores que buscaban un sitio para construir una planta de energía nuclear. Y desde entonces, el acceso ha estado restringido por las autoridades. Las profundidades de la Cueva Móvil revelan un entorno sin igual en la Tierra. El aire dentro de la cueva contiene menos de la mitad del oxígeno que se encuentra al aire libre y es rico en dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además,
La oscuridad total ha envuelto la cueva durante millones de años, carente de luz solar. Las condiciones extremas de la cueva han llamado la atención de los biólogos que han explorado este fascinante ecosistema. En un estudio realizado en 1996 por un equipo de biólogos de la Universidad de Cincinnati, se identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva móvil. Los habitantes de la cueva incluyen varias especies de arañas, pseudoescorpiones, cochinillas, ciempiés, sanguijuelas, caracoles y más. Los organismos que habitan en cuevas se han adaptado a su entorno oscuro. La mayoría carece de visión y pigmentación, ya que estas características son innecesarias en ausencia de luz. Poseen extremidades y antenas alargadas, lo que les permite orientarse eficazmente en la oscuridad. Lo que hace que la cueva móvil sea aún más notable es que representa el primer ecosistema terrestre conocido que depende de bacterias quimiosintéticas. Si bien la mayoría de los ecosistemas de la Tierra dependen de la fotosíntesis para obtener energía de la luz solar, las bacterias dentro de la cueva obtienen energía y carbono a través de reacciones químicas como la oxidación del sulfuro o amonio. En algunos aspectos, el ecosistema de la cueva móvil se parece a los peculiares ecosistemas que se encuentran cerca de los respiraderos hidrotermales en las profundidades del océano. Sin embargo, carece de las relaciones simbióticas entre microbios quimiolitotróficos y animales que se observan típicamente en las comunidades de las fuentes de aguas profundas. A pesar de décadas de conocimiento sobre la cueva, numerosos misterios permanecen en sus profundidades. Los investigadores creen que todavía hay innumerables habitantes sin descubrir, algunos de los cuales pueden contener información valiosa sobre la biología evolutiva y la naturaleza de la vida misma, lo que significa que todavía tenemos mucho que aprender sobre dónde puede prosperar la vida en el universo. Si los organismos pueden surgir en estas duras condiciones, ¿quién sabe en qué otros lugares podríamos encontrar vida en la Tierra o incluso en el sistema solar?